Circulaba en sentido contrario por la autovía de Lavacolla hasta impactar contra un camión. El resultado, el joven conductor, un kamikaze, moría en el acto. La Guardia Civil investiga si este vecino de Milladoiro, de 22 años, se equivocó o circuló al contrario de forma consciente. Los primeros datos apuntan a que conducía a gran velocidad. El conductor del camión resultaba ileso. Una vez más, un conductor kamikaze en Galicia. La investigación determinará exactamente lo que sucedió, pero la pregunta es ¿por qué vuelve a pasar esto? Es miércoles 19 de octubre. Esto es Más que Contar. Se cierra el círculo de uno de los sucesos más espeluznantes del año, el asesinato de toda una familia en Pioz, Guadalajara. El principal sospechoso de la Guardia Civil fue siempre el sobrino. El ADN en las bolsas con los cuerpos o su móvil lo situaban en la escena del crimen. Él siempre negó haber huido a Brasil, desde donde finalmente ha volado a España para entregarse. Nada más aterrizar, ha sido detenido. Las víctimas habían vivido un tiempo en la ciudad de A Coruña. El PSOE gallego y el Nacional echan un auténtico pulso. Ferraz le ha quitado a la gestora del PSDG la competencia de convocar primarias. Y es que no están siendo buenos tiempos para el PSOE. La muestra, lo sucedido esta mañana en la Universidad Autónoma de Madrid. ...200 jóvenes reventaban una conferencia que estaba a punto de ofrecer Felipe González en este centro educativo, mientras ambos bandos, los del no y los de la abstención, siguen cruzando declaraciones. Todo ello solo a 4 días de que se decida la postura oficial del partido ante la investidura de Mariano Rajoy. Una de las mayores riquezas del concello de Muras es su viento. Hay hasta 20 parques eólicos en este ayuntamiento. Pero mientras las grandes compañías eléctricas llevan años obteniendo suculentos beneficios, los vecinos de Muras solo han sufrido las consecuencias, el impacto acústico y visual de unos molinos que fueron instalados en terrenos pagados en su momento a precio de saldo. El actual consistorio, en manos del BNG, quiere compensar a sus habitantes destinando parte de lo recaudado con esos parques a pagar las facturas domésticas de la luz. Facemos isto porque temos uns ingresos que certamente veñen dos parques eólicos. Evidentemente, isto é unha cuestión de vontade política. Muras é un concello moi pequeniño, pero bueno, eu creo que é un exemplo a seguir, é dicir, somos pioneiros. Eu creo que isto sí que se podría facer, xa non só a nivel de distintos municipios, sino a nivel de comunidade autónoma. Menú de martes, merluza con anisakis. Fue lo que se encontraron los alumnos de la escuela Antonio de Escaño de Ferrol en sus platos. Lo denunciaron con estas fotografías publicadas en las redes sociales. La Armada asegura que no hay intoxicados y que se trata de un episodio puntual, que el pescado era fresco y que fue cocinado a más de 60 grados. Hoy hablamos con un experto de este parásito con nombre de ministro griego. Es algo que está en contacto ya desde hace tiempo con nosotros de forma frecuente en el consumo de pescado. Tampoco es necesario que el pescado esté deteriorado, de hecho nosotros muchas veces lo vemos en merluzas recién capturadas, que de vez en cuando pueda aparecer un caso de alergia, sí. Galicia sigue instalada en un verano más largo de lo habitual. A 19 de octubre son muchos los que todavía no han sacado el abrigo del armario. Mañana más de lo mismo, temperaturas por encima de los 20 grados en muchas localidades. Aunque, ojo, como hoy, habrá bancos de niebla como los que siguen afectando a la A8, cortada desde el lunes por la tarde. Ya les avanzamos que el sábado entra en la comunidad un frente de lluvias que podría aguar el derbi. La policía investiga si fue intencionado o no, si el joven que se mató esta mañana cuando circulaba en dirección contraria por la autovía de Lavacolla era un kamikaze intencionado o simplemente se equivocó al acceder a la A54, la carretera que une Santiago con el aeropuerto compostelano. El fallecido circulaba por los carriles que llevan dirección Lugo, pero en dirección a la capital gallega. A la altura del kilómetro 86, cuando circulaba a gran velocidad, chocó contra un camión.
El conductor del vehículo pesado resultó ileso, pero el joven moría en el acto. Su coche quedó reducido a un amasijo de hierros y los bomberos tuvieron que excarcelar su cuerpo. Tenía 22 años y era vecino de Milladoiro. Conductores de edad avanzada que no se suelen poner al volante y que realizan de vez en cuando trayectos cortos. Según la DGT, ese es el perfil del kamikaze gallego. Pitaron e sentiu o golpe. Non se acorda de Non nada se acorda máis. É por onde se meteu? Nin por onde me metí ni siquiera. Ni se acuerda de qué ocurrió. El caso de Jesús Fernández es el prototipo. En noviembre del 2015, cuando tenía 73 años, circuló en sentido contrario de forma involuntaria por la autovía A6 y lo hizo durante 9 kilómetros. Ese mismo año, en septiembre, otro hombre de 78 años moría tras chocar con un camión en la A55, a la altura de Oporriño. Se había introducido en la autovía en dirección contraria por error. Estos sucesos están lejos de ser casos aislados. Son episodios más comunes en Galicia que en otras partes de España. Solo en 2015 se produjeron 7 incidentes, algunos especialmente graves. Después de parada aún me quedé pensando, Dios mío, que si yo me choco con él de frente... Olaya sobrevivió a un kamikaze que en octubre del 2015 sembró el pánico en la A6. A la altura de Nadela provocó un choque múltiple dejando un muerto y 3 heridos. El conductor temerario huyó. En la hemeroteca encontramos también varios casos de conducción kamikaze bajo consumo de drogas o alcohol. En diciembre del 2012, una mujer circuló en sentido contrario por la autopista AP9 entre Vigo y el puente de Rande. Después de ocasionar varios accidentes y herir a un hombre, fue arrestada por la Guardia Civil. Cuadriplicaba el límite permitido de alcohol en sangre. En otros casos, lo difícil es hallar el motivo. En septiembre de este año, un joven vecino de Sobrado circuló más de 30 kilómetros en dirección contraria por la A6. Su temeridad terminó con un choque mortal a 180 kilómetros por hora en el que fallecieron él y un hombre de 41 años. Tenía muchos amigos, un muy buen chaval. Que non sei que se lle pode meter na cabeza. Todo apunta que foi un suicida en toda regla. Los investigadores descartaron un posible despiste. La autopsia dio negativo en alcohol o drogas. 2 muertes todavía inexplicables que se unen al negro historial de nuestras carreteras. Es uno de los puntos negros de la comarca de Bergantiños, Entre Cruces. Allí los vecinos están acostumbrados a un sonido inconfundible, el frenazo que anticipa un choque. En los últimos años han visto esta escena decenas de veces en la puerta de sus casas. Ahora piden de nuevo que se coloquen badenes o pasos de cebra que obligan a los conductores a respetar la señal de 50. Mientras tanto, algunos buscan su remedio casero. Una familia ha colocado su propia señal luminosa. Ai, susto, se collexe moito. Ademais, nós algunha vez que xa foron á esquina da casa, tiraron a esquina aquela 2 veces. E eu ese día xa pensei que ia a casa toda. Xa, se ponía unha cousa así tan rápida que tembla a casa toda. Eso foi co susto. Os rapaces ocorriuse primeiro puñelo no chisme, os reflectantes, pero despois vía que a cousa seguía e ocorriuse puñelo a luz. Non sei porque hai algúns que teñen a manía esa de correr que non respetan nada, porque está sempre, aunque tarda algo, está sempre esperando que logo vai a ver outro. Saben que xa foron moitos, non? Eu este martes dixen pola mañán, eu, bueno, que empezou así a tal a mullar, eu hoxe non pasa sin haber algún, e efectivamente, non tardou moito tempo. Os pasos de peatón estaban toda a vida desde que arrasaron na carretera, e desta vez desapareceron, borraron todo, puxeron as raias por onde lle pareciu, ai, os vedense éramos. Iso aquí pedimos xa varias veces, e xa digo, non, es que non se podía. A confianza co que levamos pasado non se confía moito, porque se a carretera tivera ben señalada e a houbera, pero non ten un señal que haxa de peligro nin nada. E, bueno, a ver, se va algo. Así xa estamos, unha cousa como nos mundos máis atrasados, porque así é todo, mira que aquí hai reflejo, esta carretera é moito que hai, agora é unha barbaridade.
Alumnos de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño en Ferrol han denunciado vía redes sociales el mal estado de una comida servida en las instalaciones. Y es que la imagen vale más que 1000 palabras. Trozos de merluza llenos de parásitos digestidos, el conocido como anisakis. La Armada, que lo está investigando, asegura que no hubo ningún intoxicado y que se trata de un episodio aislado. Dice que el pescado era fresco y que fue cocinado, como siempre, a más de 60 grados. Los alumnos, testigos de la incómoda presencia en sus platos, lo denunciaron a través de una página en Facebook. Ojalá nunca se encuentren esta desagradable sorpresa, pero por si acaso sepan que tiene remedio. Congelar o cocinar el pescado basta para eliminar este parásito con nombre de ministro griego, aunque el término procede de bastante más lejos. Lo bautizaron los japoneses. Tampoco es necesario que el pescado esté deteriorado. De hecho, nosotros muchas veces lo vemos en merluzas recién capturadas. Es fácil encontrar anisakis en merluza, bonito, besugo, bacaladilla, pescadilla, bacalao o jurel, especies todas ellas muy populares y consumidas. La congelación es a partir de menos 18 grados, más allá de las 24 horas ya supone la destrucción del parásito, lo mismo que el cocinado por encima de 60 grados. El anisakis puede sobrevivir, sin embargo, si comemos pescado en crudo, y no solo sushi. El tan patrio plato que reina en muchas barras de bar, esos boquerones en vinagre, son el origen de la mayoría de casos. El cadáver del parásito, o de los parásitos, bueno, son unas larvitas pequeñas en los cadáveres, ese cadáver de alguna forma sí lo vamos a ingerir, si no nos damos cuenta y no pasa nada. Pero se han dado casos de una cierta alergia a la proteína del parásito. Reacciones alérgicas y gastroenteritis son a grandes rasgos los males que ocasionan estas larvas. Bastante peores son las consecuencias de ingerir un pescado que no esté fresco. En cualquier caso, el número de peces infectados por este parásito ha aumentado en los últimos años y en ese incremento tienen mucho que ver las técnicas de pesca. Unas malas prácticas en cuanto a utilizar la evisceración de especies y volverlas otra vez al mar para atraer más captura, y eso efectivamente favorece, facilita la diseminación del parásito. Ah, y un detalle importante, si al llegar a casa descubre que su pescado tiene anisakis, sepa también que no tiene derecho a pedirle a su pescadero que le devuelva el dinero, a no ser que la presencia sea tan evidente que se dé cuenta en el propio mostrador. En ese caso, ese pescado ni siquiera debería haberse comercializado. El aviso de su perro evitó que su vivienda ardiese por completo. Sucedía anoche en Chantada, en Lugo. Una casa del casco viejo sufría graves daños por causa de un incendio. A pesar de los desperfectos, el asunto no fue a más porque el perro de la familia comenzó a comportarse de forma extraña. Estaba avisando a su dueño de que algo raro sucedía en los pisos superiores. Fue en ese momento cuando la familia se percató. Aún así, las llamas calcinaron por completo el primer piso de la vivienda y prendieron también en viviendas colindantes. Eu estaba na cociña, estaba vendo a televisión, pois o can subeu as escaleiras moi nervioso, miraba para min, puñía a cabeza así por lados, como a quen escoitando pois un ruido que había. Se foi cando e fixen casa e fui mirar que pasaba. Entonces, claro, pues eu pensei que había unha paloma que entrara pola ventana, porque teño sempre as ventanas abertas, e efectivamente pues non había nada. Entonces seguín as escaleiras para arriba hacia o desván e encontreime ca humareda xa na cima das escaleiras. E abrín a porta do desván, que estaba cerrada, e ao ver o lume cerreina rápido porque non deixei que se expandera o lume. Se ha entregado de forma voluntaria y hoy llegaba a España. Les hablamos del presunto asesino del crimen de Pioz, el suceso en el que eran asesinados Marcos Moreira, brasileño que trabajó en A Coruña, y su familia. Este es el momento en el que Patrick Gouveia llegaba a Barajas. Venía en un vuelo procedente de Sao Paulo y era detenido por la Guardia Civil. Todo indica que fue su abogado quien le habría convencido de que un juicio en España sería más conveniente para él. Patrick quiere demostrar que no huyó a Brasil y que se presentó ante la policía de su país cuando supo que en España habían ordenado su arresto. Hoy hace justo un mes del hallazgo de los cuerpos de Marcos Yanaíma y sus 2 hijos en Pioz. Enésimo capítulo del caso Diana Kerr. Su madre apunta ahora que su hija puede estar en Estados Unidos. Diana López Pinel le ha pedido a la asociación SOS Desaparecidos que difunda la imagen de la joven en ese país. Mientras las autoridades en Galicia mantienen el mismo argumento, no hay novedades. Y lo que se está publicando no vamos a entrar a desmentir ni a no desmentir, pero
lo que dije el otro día, no hay ninguna novedad, son las mismas actuaciones, están continuando, todas las líneas abiertas y parte de lo que se está publicando no es cierto. Entonces, se están sacando cosas que son de investigaciones de fechas anteriores, con lo cual, insisto, no hay ninguna novedad. José Frutos Ayala es culpable de un delito de homicidio. Así lo ha decidido el jurado del llamado crimen del congelador de Ponteareas por unanimidad. Después de que el único acusado confesase que había matado al joven para después trocear su cuerpo y meterlo en un congelador, la Fiscalía había rebajado su petición de condena de 16 años por asesinato a 12 y medio por homicidio. Ese es el escrito de acusación del Ministerio Público. Ahora el juez, con el veredicto de culpabilidad en la mano, decidirá la pena exacta que se le impone al autor confeso de este descuartizamiento. La Policía Nacional ha detenido a 2 personas, un varón y una mujer, como responsables de 11 robos en el puerto deportivo de Chapela, en Redondela. Robaban supuestamente en el interior de yates y embarcaciones deportivas que estaban atracadas. Los arrestos comenzaban ya en el mes de agosto. Las autoridades preguntaron a los propietarios qué les habían robado y buscaron esos objetos en la red y en tiendas de compraventa. Así localizaron a esta pareja detenida. El material sustraído iba desde altavoces marinos a equipos de comunicaciones. Sucedió en julio de 2014. Un piloto de una lancha arrollaba, causándole la muerte a un bañista en las inmediaciones del puerto de Alagoa, en Vigo. El fiscal pide ahora 3 años de prisión para el piloto de esa lancha. Según el escrito de acusación, la barca salió del puerto a gran velocidad y sin respetar el canal de navegación. Se adentró en la zona de baño sin aminorar su marcha. El bañista sufrió un grave golpe en la cabeza con la quilla y las hélices de esa motora. Después de una semana de control de velocidad en las secundarias, tráfico se centra ahora en los neumáticos de nuestros coches. El 26 y 27 de octubre se desplegará una campaña especial para reducir la accidentalidad. Se verificará si los neumáticos están en buenas condiciones. Habrá más agentes en las carreteras, especialmente en las carreteras secundarias. Desagradable momento el que vivía la tripulación de esta carabela portuguesa que entraba en el puerto de Vigo. La Boa Esperanza sufrió un fallo en el motor y quedó a la deriva. Después sucedió lo que ven. El barco se llevó por delante una estructura metálica. Debido al impacto se rompieron los anclajes y el armazón terminaba en el fondo. El puerto de Vigo asegura que su reposición no reviste mayor problema. El pasado viernes, la presencia de este megayate en el puerto de A Coruña causaba un enorme revuelo. Es la embarcación de 260 millones de euros del magnate ruso Andrei Melnichenko. Pues bien, hoy hemos sabido que el barco se dirigía a Baiona, pero que recaló en A Coruña debido a que la mujer del millonario, la exmodelo Alexandra Melnichenko, se encontraba indispuesta. Finalmente tuvo que ser operada de apendicitis en el Hospital San Rafael de A Coruña. Más recientemente, ha participado en el golpe palaciego del PSOE que ha desbancado a Pedro Sánchez del puesto de secretario general con el único objetivo de permitir un gobierno del Partido Popular. Entre gritos de asesino y con el acceso taponado a empujones, fue suspendida la conferencia que el expresidente del Gobierno, Felipe González, iba a impartir esta mañana en la Universidad Autónoma de Madrid. Alrededor de 200 jóvenes cercaron la puerta del aula magna de la Facultad de Derecho, donde el socialista tenía previsto dar ese coloquio. Aunque la universidad tenía conocimiento de la protesta, pensaba que sería pacífica. La actitud violenta de los manifestantes acabó provocando su anulación. Se han quedado los sillones donde se iban a sentar Felipe González. Mientras, a nivel interno en el PSOE han entrado en un auténtico bucle. A 4 días del Comité Federal definitivo, cada bando apuntala sus posiciones. No todos los partidarios de la abstención lo dicen claramente, pero sí siguen insinuándolo. Los que se decantan por el no, vuelven a ser los más firmes. El PSOE más cerca del domingo, más cerca de la abstención. ¿Confía en que se imponga la abstención? Permítanme que el debate general de Andalucía. Gracias. Ella, Susana Díaz, no menciona la palabra, pero su postura es clara. Por más paños calientes que se le quieran poner a esta situación, no podemos ocultar que no tener a estas alturas un gobierno
no es serio. Los suyos van un paso más allá, nada de abstención técnica, quieren una abstención en toda regla. Que no podemos andar con titubeo y tenemos que ir de frente en este tema, pero en cualquier caso lo que decida el Comité Federal será bienvenido. Los argumentos de los abstencionistas no conocen obstáculos. Pero ni Correa ni Bárcenas son argumentos para seguir con un país parado o para hacerle volver a votar. En el otro lado, los críticos. Abstenerse, dicen, es seguir perdiendo votos. Desde luego no se recupera votando abstención en la investidura del señor Rajoy. Es un mal primer paso, que es lo que trato de explicar. Y en eso está también el PSC. Aferrados a su no, diga lo que diga el Comité Federal del domingo, ellos no se mueven del no a Rajoy. El PSC quiere que todos los socialistas votemos no. Y el PSC votará no. Y en medio, un silente Javier Fernández, hoy a sus cosas domésticas, a las del Principado de Asturias, que también preside. Aquí en Galicia el PSDG tendrá que esperar a que el PSOE estatal celebre su congreso para elegir una nueva dirección. Así se lo ha trasladado la gestora de Ferraz a la gallega, señalando que no es procedente la celebración de un congreso autonómico antes que uno federal. La respuesta de la gestora del PSDG ha sido inmediata. Los socialistas gallegos, inmersos en una batalla entre críticos y afines a la dirección, solicitan una reunión urgente con el presidente de la gestora, con Javier Fernández, para consensuar un calendario y una hoja de ruta. El comunicado emitido desde Galicia añade a Ferraz la exigencia de poder celebrar primarias cuanto antes. El menos perjudicado de todo este lío vuelve a ser la misma persona. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se ha convertido en el perfecto oyente. Espera que los demás muevan ficha. Esto y mucho más a las 10 en Vía V. La Xunta se pronuncia por primera vez sobre la AP9 tras el veto a debatir la proposición no de ley que había aprobado por unanimidad el Parlamento gallego reclamando la titularidad de esta autopista. Dice la conselleira de Infraestructuras que el objetivo del Gobierno gallego se conseguiría y es conseguirla, y que lo defenderá en todos los foros. Califica de equivocación la decisión del Ministerio de Fomento y espera que la negativa no sea definitiva. Desde la oposición, el BNG también ha hablado este martes del asunto. La formación nacionalista, que se ha concentrado en Chapela, insiste también en la necesidad del traspaso y hace un llamamiento al resto de partidos para hacer un frente común. Asegura que la P9 está totalmente amortizada y que el precio de los peajes es un abuso a los conductores. Como é posible que o goberno do señor Rajoy diga que é un bo negocio para o Estado rescatar unhas ruinosas autoestradas madrileñas e, sin embargo, a autoestrada que máis beneficios dá de todo o Estado diga que eso non é un bo negocio? Cal é a diferencia? Pois é moi clara, que no caso das radiais madrileñas a quen están rescatando son a Bankia e as grandes constructoras, e no caso da P9 trataríase única e exclusivamente de rescatar os galegos e galegas dunhas peaxes que son un auténtico abuso e que constitúen unha discriminación e un agravio para os galegos e para as galegas. Nuevo capítulo del escándalo de las indemnizaciones millonarias de los exdirectivos de la Caja Gallega. La Audiencia Nacional acaba de concretar la cantidad que deberán devolver, un total de 10.400.000 euros. Aunque hubo 5 condenados, serán 2 los que tengan que abonar esa cantidad. Son José Luis Pego, que era el director general. A él le corresponden 6.400.000 y a Gregorio Gorriarán, ex responsable del área inmobiliaria, 3,9 millones. La audiencia deja en cambio exento de pagar a Óscar Rodríguez Estrada, también condenado, y que responderá solo como responsable civil subsidiario. Misma situación para el expresidente Julio Fernández Galloso y el abogado Ricardo Pradas. A ninguno se les había reclamado cantidades, pese a la condena de 2 años de cárcel por un delito de apropiación indebida. No puedo hacer ninguna declaración.
Con la llegada del nuevo año llegan también los incrementos en las pensiones de jubilación. En Galicia, esa subida no da precisamente muchas alegrías, y es que las pensiones en nuestra comunidad recibirán a partir de enero apenas 2 euros más. Pasarán de los 869 euros con 37 céntimos a los poco más de 871 euros. Es prácticamente lo mismo que la revalorización del IPC del pasado septiembre. Difícil que esos 2 euros aumenten el poder adquisitivo de los pensionistas. Las subidas de bienes básicos como calzado o alimentos se han disparado más. Los vecinos de Muras no pagarán la factura de la luz, no al menos los que tengan bajos ingresos. Las ayudas se costearán con lo que se recauda de los 20 parques eólicos esparcidos por ese ayuntamiento. La medida fue aprobada por unanimidad durante la pasada legislatura con el consistorio del PP, pero este no la puso en marcha. Ahora la corporación, en manos del BNG, cumple su promesa. El viento es la principal riqueza natural del concello de Muras. De esto se dieron cuenta en los años 90 las empresas eléctricas que, aprovechando el boom de las primas a las renovables, blindaron este concello por los 4 costados. Hoy es el ayuntamiento gallego con más número de molinos de viento, 381. Estos gigantes se establecieron aquí en otros tiempos y bajo unas condiciones poco ventajosas para sus vecinos. Que nosotros queríamos alquilar, ellos no quisieron expropiar. Te pagaron mal? Non dieron nada. Non se lle pode aos propietarios e as propietarias pagar 30 pesetas por un metro cadrado e logo instalar un parque eólico que vas a explotar ano si ano tamén e o muiño xirando todos os días cuns grandes ingresos. Les toca convivir con ellos y con sus consecuencias. Donde hay casas es día y noche y eso es insoportable. Por el impacto acústico y visual de esta invasión, el concello viene recibiendo 900.000 euros anuales que pagan las eléctricas en concepto de impuestos. El consistorio, ahora en manos del BNG, quiere que una parte llegue directamente a los vecinos. Se destinarán 150.000 euros del presupuesto local a ayudas para el pago del recibo de la luz, que se distribuirán entre los vecinos según la renta, desde 500 euros anuales para las rentas inferiores a 9.500 euros hasta 200 euros anuales para las rentas superiores a los 22.000. Por las calles de Muras es fácil caminar sin cruzarse con nadie. Son apenas 700 habitantes en todo el concello y la gran mayoría son pensionistas. Con esta axuda tamén pretendíamos, primeiro, por un lado, asentar xente no rural. Queremos loitar contra a pobreza enerxética. Una buena ayuda para gente que, por ejemplo, no tiene suficientes ingresos. As axudas sempre son boas. Yo no conozco ningún sitio donde pase esto. Todas las ayudas siempre son bien recibidas, ¿no? Socializar los beneficios para cubrir una deuda histórica. Es uno de los hombres más apreciados del deporte y en general de la sociedad. El ex seleccionador de fútbol nacional, Vicente del Bosque, ha estado hoy en Galicia. En plena plaza del Obradoiro le recibía el presidente de la Xunta en funciones, y es que del Bosque llegaba a Santiago para recoger su título de embajador de honor del Camino de Santiago. Se trata de una distinción que le había concedido el gobierno gallego ya en 2014. Feijóo ha explicado que del Bosque reúne un conjunto de valores, al igual que la ruta jacobea, con las que se identifican las personas y que ahora deberá difundir. Además, añadió que la unión que provocó la selección en el país es la unión de territorios que busca el camino. Del Bosque espera ahora hacer honor a este reconocimiento. Volvemos con más que contar solo en unos minutos.